Que el Señor le bendiga, hermano, en este día jueves. Ya estamos en junio del 2022 y es increíble cómo ha pasado el tiempo desde que comenzamos aquí grabando estos estudios bíblicos donde escudriñamos las escrituras. Y mis hermanos, hoy avanzaremos y veremos cómo el autor de esta carta que escribe a los hebreos da una razón poderosa, importante, para seguir atendiendo la voz de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ah? Recuerde que comenzó diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. Y aquí va a comenzar a dar esta buena razón, ¿ya? Y vamos a leer en Hebreos capítulo 3, desde el 14 hasta el 19, donde hoy terminaremos este capítulo 3, y así dice la palabra del Señor. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición, el que usted nos permite poder escudriñar su palabra. El martes, Señor, hablábamos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y queremos que esta palabra perfecta nos hable también en este día a cada uno de nosotros. Bendiga a mis hermanos, ahí la familia, los hermanos que siguen la secuencia desde sus casas, desde sus trabajos, cuando van en trayecto, cuando están descansando. Usted sabe los momentos y ruego que usted bendiga a cada uno. Gracias, Padre bueno. A usted le doy toda honra, gloria y alabanza, y usted glorifíquese, Señor. Pido por los hermanos que están enfermos, los que están pasando situaciones complicadas de salud o otros tipos de problemas, y yo pido que usted sea, Señor, con cada uno de mis hermanos, bendiciéndoles con su presencia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor. Eh, este verso 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Oiga, participantes de Cristo, pero con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oiga, hace aquí está subrayada el escritor. Mirad a este, esta forma de expresarse en el verso 12 decía: mirad, hermanos, ya esa forma ya del verso 12, y la razón que hace esa llamada de atención. Mirad, hermanos, el jueves anterior lo vimos, ¿ah? Y es que somos partícipes de Cristo, partícipes de Cristo. En la NBV, la Nueva Biblia Viva, dice: pues hemos llegado a tener parte con Cristo. Oiga, si somos fieles hasta el fin, dice, tal como confiamos en Cristo al principio. Oiga, qué triste es esto. Esto que hay veces en que se va menguando o diluyendo la confianza del principio, y con el paso del tiempo, y debemos considerar esta palabra que dice: somos hechos participantes de Cristo. Oiga, y esto no es lo único que el autor a los hebreos nos dice, que somos participantes de Cristo, porque también
Más adelante nos habla sobre que somos partícipes del Espíritu Santo. Mire, en Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oiga, y esto nos hace ver y mostrar en realidad cuán importante es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Oiga, qué tremenda bendición es que seamos parte, ya parte. En la segunda parte de este texto se asemeja al segundo párrafo de, del, del anterior, del 6b. Dice, si retenemos firme hasta el final la confianza, y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, ¿ya? Esto está relacionado con tal que retengamos, ¿ya? Con tal que retengamos. Eh, con tal que retengamos se refiere a que tengamos bien asidos o bien tomados la confianza del principio. Bien tomado, bien amarrado de la confianza que tuvimos al principio. Entonces es importante considerar que una de las palabras que más vas a escuchar en este estudio es que es necesario perseverar. Y con tal que retengamos, se refiere a tener bien tomado. ¿Se acuerda que el domingo hablamos cuando el Señor le extendió la mano a Pedro y lo asió hacia él, hacia sí, ¿ya? Lo tomó para que no se hundiera, ¿ya? Así nosotros tenemos que aferrarnos, ¿ya? A esta fe, a esta confianza que hemos tenido en Cristo y mantenerla desde el principio, ¿ya? El perseverar. Yo le decía, esta palabra va a salir muchas veces. Mire, en Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mantengamos, mostremos la misma solicitud. Y el 12, Hebreos 12:2, la primera parte dice, puesto los ojos en Jesús. Oiga, fíjese que en estos pasajes, que son solamente de Hebreos, ¿ya? Con tal que retengamos firme el 6:4, ya somos partícipes del Espíritu Santo. En el 3:6, si retenemos firme hasta el fin la confianza. 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora, ¿sabe por qué le digo todo esto? Porque es tan fácil mirar lo malo o lo imperfecto que el hombre puede hacer. Dentro de la iglesia estoy hablando, no estoy hablando del mundo o de algún sistema paralelo, nada de eso. En la iglesia es tan fácil mirar lo malo, lo imperfecto. Pero sabe, yo debo decirle algo. Nunca olvide que mientras el cristiano no sea hecho perfecto, que será cuando el Señor nos venga a buscar, considere que somos principiantes. Sí, todos, desde el pastor hasta el hermano más nuevito que haya llegado el domingo, somos todos principiantes. Porque ¿cuándo seremos perfectos? Cuando el Señor nos lleve. Sí, y siempre que alguien muere, ahí un hermano de la congregación que parte, decimos, el hermano se graduó, terminó, se graduó, recibió el diploma. Bueno, los que estamos aquí todavía estamos en el proceso. Somos principiantes, pero muchos están esperando la perfección. Por eso, ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Y le aseguro que cuando ponga su mirada en Cristo, no se va a preocupar de lo que hacen los demás alrededor, ¿no? Usted mirará a Cristo, que es verdaderamente a quien debemos atender. Sí, alguien dirá, pero ¿cómo vamos a ver a Cristo si tenemos que verlo en los hermanos? Por supuesto, pero sabe, en la unidad de la congregación.
en la unidad de la congregación, ¿sabe? Y me gustan los días martes. Hay un promedio ahí de 30 hermanos aproximadamente, a veces vienen 29, 32, 33, que son los hermanos de la oración. Pero ¿sabe qué me fijé? Que antes de la pandemia, antes de todo eso, siempre había un grupito de alrededor de 30 hermanos que llegaban al culto de oración. Hoy, hoy, como hay restricciones, pero el día martes es el día que se hace el culto sin inscripción previa, las personas llegan, se le toma la temperatura y pasan a sentarse. Entonces, y hay hermanos que dicen, pastor, cuando saquen las restricciones para poder ir, bueno, el día martes se puede ir sin inscribirse, pero igual llegan los mismos 30 de siempre, que son ese pequeño remanente de hermanos que se interesan en la oración y en pedirle al Señor. ¿Sabe? Por eso es importante perseverar hasta el fin o hasta que el Señor venga. ¿Y cómo? Puesto los ojos en Jesús. Amén. Seguimos. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En una versión moderna dice, es lo que se nos dice. Cuando hoy escuchen la voz del Señor, no cierren herméticamente el corazón como hicieron los que se rebelaron. Entre tanto, mientras tanto, o mientras lo que sucede, ¿sabe? Se une al verso 13, este verso 15, cuando advierte la dureza del engaño del pecado, ¿ya? En el verso 13 de este capítulo, antes exhortando unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿ya? Así este mismo entre tanto o mientras tanto, la dureza y el engaño del pecado. Y todo esto para ser participantes, hermano, participantes de Cristo, participantes. Y esto para mí es tan importante porque en este tiempo muchos están retrocediendo, volviendo atrás, ocupando sus tiempos en otras cosas. No es que sea pecado el que usted de pronto haga algo aparte de la iglesia, no, si usted puede hacerlo. El problema es cuando ya dejó el tiempo de la iglesia para usarlo en otras cosas. Y eso yo quiero decirle que es el problema, porque tuvimos mucho tiempo sin congregarnos presencialmente, pero ahora ya podemos hacerlo. Bueno, un grupo podemos hacerlo de hermanos. Amén. Hay que perseverar como al principio. Desde el verso 16 hasta el 18 hace una serie de preguntas, ya que ahí mismo se van respondiendo. Y vamos a ir viendo el 16, cuando dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Sabe? La constante de este pueblo, al parecer, era eh, eh, ¿cómo es la palabra? La constante era rebelarse. Eso era, me costaba esa palabra. Y la Dios habla hoy y dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. Oiga, esto parece que era siempre este rebelarse, ¿ya? En Ezequiel, el Señor le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor le dice, ya ellos, los que estaban ahí en ese tiempo, y sus padres, los que fueron antes, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, los que estaban ahí también. Oiga, y esto de la rebelión viene del origen del pecado ahí, donde se rebelaron, desobedecieron. Desde la misma rebelión, ya, de Luzbel, de Lucifer, desde esa rebelión, y él inyectó esta rebelión en la pareja, en la primera pareja, al hacer desobedecer al hombre y a la mujer,
del mandato de Dios. Y de ahí esta rebelión constante que también está en nuestros corazones, que también está en nuestros corazones. ¿Sabe? Porque Pablo dice aquí en Primera de Corintios, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y entonces, y ahí vemos que esta rebelión es marcada ahí en el corazón del hombre. Siempre pareciera que es más fácil desobedecer que obedecer. Ya usted lo ha notado ahí, los que tienen hijos sabrán que usted le dice al hijo, no haga eso, y es lo primero que quiere hacer, o es lo que más le gusta, no se suba allí, y quiere subirse allí. Ya la rebelión no hay que enseñarla, ya es como que viene viene ahí dentro de todo el paquete, ya. Aquí los accesorios no se venden por separado, la rebelión viene incluida. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Ya? ¿Y contra quiénes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años? Está claro, que contra quienes pecaron. Y por eso sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Y aquí dice ya derechamente, son los que pecaron. Los que pecaron. Estos fueron los que pecaron. Y ahora apunta directamente ya a quiénes fueron los que pecaron. En Números 14, 28 al 30 dice así, diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces todos los que pecaron, porque cuando llegó el informe de cómo era la tierra prometida, ellos no quisieron entrar. Y Josué y Caleb dijeron, no, 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 si es pan comido, vamos, el Señor la entregará en nuestra mano. Pero los demás quisieron hasta apedrearlos. Y ahí el Señor dijo, no, 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 ustedes no creyeron. Y ahí ellos quedaron excluidos, ¿ya? Estos son los que pecaron. ¿Sabe por qué? Porque no creyeron. Fíjese cómo lo dice el verso 18. Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Mm? Y aquí esta es otra faceta. Si antes fue los que pecaron, ahora son los que desobedecieron. La traducción lenguaje actual dice, ¿y a quienes le juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. Por eso ellos dicen, no entrarán en mi reposo. Él les daría descanso en la región de Canaán, pero no tampoco lo alcanzaron, ¿ya? Y estos son los que desobedecieron. Oiga, el pecado, la desobediencia, van totalmente amarrados. Sí, van amarrados. Entonces, la desobediencia nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está trazada en la palabra del Señor para que nosotros andemos en ella. Pero el pecado de la desobediencia nos aparta del propósito de Dios. Sí, nos aparta del propósito de Dios. Entonces usted debe tener cuidado. El verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si antes habló de pecado, luego desobediencia. Y aquí nos da la razón principal de por qué el Señor no permitió que esa generación entrara en la tierra que les había prometido. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. La Biblia, palabra de Dios para todo. Dice, entonces vemos
que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Oiga, por incredulidad. La incredulidad es la ausencia o la pérdida de la fe. La ausencia o la pérdida de la fe. Oiga, conozco tantas personas, que uno a veces habla con ellos pensando llevarle un mensaje nuevo y uno empieza a hablarle, mira, te voy a hablar de Jesucristo, quizás tú, no, me dijo, si yo ya sé, ¿qué cosa? Lo que tú me vas a hablar. Pero ¿por qué si tú dices que no crees? Es que yo antes iba a la iglesia, iba a la escuela dominical, yo hice esto, hice clases, pero en un momento empezó a perder la fe. La incredulidad comienza a envolver a la persona. ¿Y por qué? Porque pone los ojos en los errores de los demás y no pone los ojos en el que salva, en Jesucristo. Por eso yo el domingo hablaba ahí de los discípulos que estaban aterrados y espantados, que aparte del viento, la tormenta, las olas gigantes, y ellos tratando de avanzar, pero de pronto ven que viene una figura por encima de las olas y lo primero que se les ocurre a ellos pensar es un fantasma. Y todos se atemorizaron. Seguramente se pusieron ahí en un sector de la embarcación y se abrazaron entre ellos porque era algo que no podían imaginar lo que estaban viendo. Sin embargo, sin embargo, Pedro, que trató de dar unos pasos, luego se hunde, el Señor lo toma, lo levanta, y a pesar de ver toda esta falla humana de incredulidad, de temor, al final el Señor en la barca y todos le adoraron. Y a veces me dan ganas de decirle a las personas, oiga, mire al Señor, adore al Señor, no se preocupe de quién es el músico o el coordinador, no se preocupe del predicador, ocúpese de Jesucristo. ¿Mm? No mire si está con anillos, si está con reloj de oro, si está con una cadena de plata. Olvídese de eso, mire, vea el mensaje. Debo decir, mi suegra decía que ella entraba a la iglesia y al predicador solamente le miraba la boca para escuchar solamente lo que tenía que decir del Señor. Y ojalá todos fuéramos y tuviéramos ese mismo consejo, yo lo digo como un consejo, donde esté, en la congregación que esté, mire lo que hablan, no lo que hacen, lo que hablan, lo que dicen de la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tan importante, ¿sabe? La razón de ello fue la incredulidad, es la ausencia o la pérdida de la fe. Y ojo, la fe es tan importante en el camino de la salvación. Fíjese que Pablo dice a la iglesia de Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y llama la atención, dice el verso 19, y no pudieron entrar, y no pudieron entrar, aunque deseaban hacerlo. No es cosa de que no quisieran ya. Ya no importa. No, no. No pudieron entrar, aunque quisieran hacerlo. Y aquí quiero señalar que la pérdida de fe o la ausencia de fe o la ausencia de esta fe hace perder lo que se tenía. Hace perder lo que se tenía. Y esto es importante que usted comprenda. Lo que usted tiene es un regalo de Dios. Pero por causa de la incredulidad, usted puede rechazar este regalo, que es lo que ellos hicieron a la entrada de la tierra prometida. El Señor les está regalando la tierra que les daría reposo y ellos no creyeron. ¿Y qué pasó? Lo perdieron. La salvación también se puede llegar a perder por causa de la incredulidad.
incredulidad. Por eso yo quiero señalarle, si la desobediencia a la palabra de Dios es pecado, la incredulidad es la práctica misma. Así que, hermano, que usted no caiga en semejante pecado. La desobediencia a la palabra de Dios es la incredulidad práctica. Y esto lleva a la desobediencia. Lo que antes no hacía, el que pierde la fe ahora empieza a hacerlo. Lo que antes decía, esto está mal, ahora comienza a aceptarlo. Lo que antes decía, esta es la prioridad para mí, lo deja en cuarto lugar y pone otras prioridades. Y sabe, y la incredulidad le hace seguir y que pareciera que no está haciendo nada mal. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso es necesario correr ese velo de la incredulidad, desechar la incredulidad para aferrarse en Cristo por fe. Amén. Aferrarse a Cristo por fe. En esta pequeña imagen ahí, donde dice desechando la incredulidad, corriendo el velo de la incredulidad, se ve lo hermoso que es vivir por fe. Y yo le invito a que usted pueda hacerlo. Y en esta oración, ahora al finalizar, decirle al Señor que nos ayude en nuestra poca fe. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy por su palabra. Señor, sé que ellos cayeron, Señor, porque pecaron, porque desobedecieron. Por causa de la incredulidad, no pudieron entrar. Pero nosotros sí, Señor, queremos entrar. Perdone nuestras fallas. Perdone, Señor, nuestros errores. Perdone la desobediencia. Perdone, Señor, la incredulidad. Pero ayúdenos, Señor, a obedecer y a volver a empezar en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a desechar la incredulidad y a volver a la fe del principio. Ser partícipe con Cristo. Señor, gracias le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Ya el próximo jueves vamos a retomar ahí el capítulo 4, donde dice, temamos pues no sea que, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oh, cuando ahí está esa apariencia de haberlo. Pero, hermanos, sigamos en Cristo, sigamos adelante. En unos minutos más, a las 20:15, voy a subir el enlace para la inscripción de la reunión del domingo. Pido ahí al Señor que esté ahí en la congregación. Hay muchos hermanos que están con resfrío, con dolores de cuerpo, con rinofaringitis, con gripe, y pido que el Señor ahí haga una sanidad en estos días para que el domingo podamos todos estar en Cristo reunidos junto con los hermanos. Que el Señor le bendiga. Recuerda, a las 20:15 inscribimos para la reunión del día domingo. Ya, este va a ser el primer domingo de junio, y que el Señor nos ayude a cada día mantenernos en Él, siguiendo su palabra, obedeciendo a lo que Él ha establecido en este tiempo. Hermano, que el Señor le bendiga, bendigo ahí a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que el Señor derrame de su gracia. Y si usted por alguna razón está complicado, pida ayuda, pida oración, pida que el Señor ahí haga un milagro, como lo está haciendo ahí con algunos hermanos. Siga orando, porque el Señor aún en este tiempo está haciendo cosas maravillosas. Solamente siga por fe y el Señor le dará la victoria. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto si el Señor así lo permite.
Amén.